シェソラホグシェソラホグシェソラホグEzequiel Reyes Retana. Él es ingeniero con maestría en mecatrónica y cineasta, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. En 2013 colaboró en el largometraje colectivo experimental de reapropiación Manifiesto México, y ese mismo año fue consultor y asesor en la filmación de una secuencia en Super 8 para la película La Fórmula Secreta del Dr. Hunt de José Luis. Ha sido asesor en la digitalización de archivos fílmicos para los largometrajes documentales de Zacateco 2010 de Iván Ávila Dueñas, El Alcalde 2012 de Emiliano Altuna y Rosario 2013 de Shula Ehrenberg, y en la investigación y búsqueda de archivo fílmico para proyectos como Resurrección 2016 de Eugenio Polwowski y la serie de TV alemana 1968 milímetros. Y la serie de Netflix Colosio, Historia de un crimen, entre otras. Fue parte del equipo de edición del largometraje documental Un exilio, película familiar 2017, del documentalista Juan Francisco Urrusti. En 2020 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA con 2 proyectos de documental experimental de archivo. Es fundador del Archivo Fílmico Reyes, un archivo cinematográfico ciudadano localizado en Toluca, Estado de México. En 2024 estrenará su largometraje documental de archivo Zócalo, Zócalo. Muchas gracias, buenos días. Pues tengo preparada una charla sobre las imágenes del movimiento del Estado de México y específicamente sobre un documental que se llama Abuelo de Águila. El caso de estudio del documental Abuelo de Águila y su restauración digital. La primera diapositiva que les voy a presentar es la de esta persona que se llama Adolfo Garnica. Es un cineasta poco conocido en México que hizo muchos documentales del siglo pasado y bueno, ya veremos más de él. Adolfo Garnica. En 2018, en La Lagunilla, en la Ciudad de México, encontré unas latas de película. Bueno, compré unas latas de película de 35 milímetros que tenían negativo de 35 de color, y cuando las revisé me di cuenta que tenían que lo que las imágenes tenían eran pues chorizos colgando, un mercado y algunas cosas más, y muchas de las latas tenían el nombre Estado de México. Entonces, haciendo la investigación sobre qué materiales eran, descubrí que era un documental llamado Abuelo de Águila, un documental poco conocido, de hecho que no se conocía de este cineasta. Esta imagen es del currículum del director Adolfo Garnica de 1993, bueno, que él escribió en el 93, que se encuentra en el Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, el currículum escrito de mano y letra del propio Adolfo Garnica. Y menciona que en 1963 apareció su documental Abuelo de Águila, director-productor, la fotografía, narrador, editor, los siguientes, y bueno, la breve sinopsis que viene en su currículum es sobre la historia, la geografía y sociología del Estado, sus valores culturales y artísticos, prehispánicos, coloniales y modernos, sus bellezas naturales y su futuro. Había preguntado yo a un par de amigos que tengo en la Cineteca y en la Filmoteca y me decían que no tenían copia de este documental, que no tenían ninguna copia y no se conocía. Y bueno, investigando en internet aparecía en algunas bases de datos como que este director había dirigido este documental, pero que no se conocía más, o sea, no había más información. Entonces, revisando los materiales que conseguí ese año, en 2018, en La Lagunilla, encontré que había varias cosas sobre este documental. O sea, estaban una copia compuesta de imagen y sonido, ya con pérdida de colores, ¿no? Ya se veía rosada la película, ¿no?, cuando la revisamos. Y lo que hice yo ese año, en 2018, fue empezar a hacer esto, ¿no? Hice empecé a ver la información de la primera lata que compré, bien el día que la compré, el 8 de abril del 2018,
y empecé a revisar las escenas, ¿no? Eran escenas de negativos, había unos chorizos colgando, había líder transparente de 35 que decía Laboratorios Cinematográficos México S.A. y había varias claquetas con el nombre de A. Garnica, ¿no? De ahí descubrí que era una producción perdida de Adolfo Garnica. Y bueno, venía un símbolo que es este símbolo que se llaman Edge Codes, son los códigos de Kodak que vienen en las películas. En las películas de antes, cuando se ponían ciertos códigos que eran círculos, cuadrados, triángulos, y representaban el año en el que fue producida la película, ¿no? En el que fue producida el negativo de la película, ¿no? Que podía ser filmado ese año o en años posteriores. Y este código de círculo cuadrado corresponde al siguiente. 1960. Bueno, cada 20 años se repiten los códigos. Este código es el mismo del 22, del 42 y del 62. Y bueno, supuestamente la película, el documental fue liberado o se dio a conocer en 1963, entonces sí concordaba con los datos. Y lo que hice más bien en ese momento fue solamente hacer unas breves descripciones, y guardé el proyecto y las películas para que eventualmente pudiera hacer una revisión como más detallada o más, más a profundidad, no solo de los negativos que aparecían, sino de todos los rollos, ¿no? Porque venían en latas así, o sea, con los rollitos estos en las latas. Venían 10 latas con rollitos así y latas de este tamaño con los rollos grandes que no había revisado bien en ese momento si era negativo, positivo, que eso fue hasta después. Y después pensé que eventualmente podría aplicar algún fondo para hacer una digitalización, un escaneo o una posible restauración del material. Estas son algunas de las claquetas que vi en su momento cuando revisé los materiales. Bueno, claro, estaban en negativo, ¿no? Ahorita ya las están escaneadas, pero bueno, ya les contaré. Vi estas claquetas, ¿no? Decían Estado de México, escena tal, toma tal, directora Garnica. Y bueno, los chorizos colgados, los materiales que venían así, en los roches o descartes venían en rollitos así. Y algunas tomas así. O así. La claqueta y al fondo, pues, imágenes supuestamente del Estado de México, que ya veremos. Y bueno, en 2010, un año antes, había traído muchos materiales que ya había reunido en la ciudad de Toluca, en la Ciudad de México, en varios mercados, varias películas que he reunido durante alrededor de 15 años, películas de 35, de 16, algunas de Super 8 y 8, que aún tengo en la Ciudad de México, pero pues las tenía acá almacenadas. Y en 2022 apliqué a un fondo para que estas películas se hubiera un inventario, ¿no? Porque pues, tenía años que me la paso reuniendo estas películas, pero no tenía tiempo para poder revisar todos estos materiales. Y en 2022 apliqué a un fondo que se llama Apoyo a la Conformación y Preservación de Acervos Cinematográficos de FOCINA, del programa de fomento al cine mexicano de IMCINE. Aunque bueno, esta captura de pantalla es de la convocatoria de este año, de 2024. Yo apliqué en 2022 para un proyecto a 3 años y los resultados en ese año, en 2022, aprobaron el proyecto a 2 años, me aprobaron el proyecto a 2 años y en el segundo año propuse que realizar la restauración digital del documental El Abuelo de Águila, y el primer año fue en 2022, se realizaron trabajos en el archivo para empezar a catalogar, a inventariar y a revisar los materiales y a ponerlos en latas, porque muchos de los materiales que he conseguido no venían en latas, aquí están embalados, están en bolsas o en playo. Y tuve una donación de latas de películas, latas metálicas de IMCINE, que IMCINE tenía unas latas que no usaba porque ya había comprado
latas de preservación que tienen unas características más específicas, y estas latas son como para sus negativos y sus películas originales, que ya cambiaron a latas de preservación y están en sus bóvedas en IMCINE. Entonces me hicieron una donación de varias latas, de un par de cientos de latas, con las que empezamos a ponerlas en las películas, y el 2022 se conformó un equipo de trabajo aquí en Toluca, en el archivo, para trabajar con estos materiales, revisarlos y hacer un inventario general y un plan de conservación. Bueno, estos son dos de las compañeras que están trabajando, Liz y Maris. Maris es una de sus alumnas de aquí de la facultad. Bueno, este es el año pasado, que hubo una inundación en una de los locales donde tengo los materiales, y sacaron todos los materiales y se secaron. Y bueno, en 2023, el año pasado, empezamos los trabajos de la restauración de este documental, del que yo sabía que teníamos en el archivo materiales positivos, negativos, el sonido, rollos y descartes, todo en 35 milímetros. A finales del 2022 pues, compré una sincronizadora, que es este equipo, que básicamente se usa para medir el pietaje, la duración de las películas en pies. Este es el contador de pies, y tiene para 35 y 16. Y con esto empezamos a medir los materiales para ver cuánto duraban y cuánto correspondía a cada material. Y bueno, revisamos los negativos con un amigo que trabajó un colega que trabajó en la Filmoteca de la UNAM, y que tiene experiencia revisando negativos y positivos a 35, y los estuvimos revisando, y nos dimos cuenta de que teníamos el negativo de imagen original del documental, el negativo completo, en dos rollos de 1000 pies cada uno, de casi 1000 pies cada uno, 900 y tantos de un lado, de un rollo, y 900 y tantos de otro rollo. Pero en el caso del sonido solo había un rollo de sonido, de sonido óptico, que era este, y no teníamos el otro rollo. Entonces, para completar el sonido de esta película, sacamos el sonido de otro de los materiales, que es de la copia compuesta, que es, a ver, voy a regresar un poquito, que es esta imagen que tenemos acá abajo. Esta es una imagen de la copia compuesta, que tiene la imagen y sonido. Y de la copia compuesta teníamos solamente un rollo de los dos que conforman la película, y curiosamente el rollo que había conseguido en 2018 era el rollo 2, y el rollo de negativo de sonido óptico era el rollo 1. Entonces se pudo completar el sonido, si no habríamos tenido solamente la mitad del documental con sonido. Bueno, el documental de 1963, este es uno de los registros que hicimos para medir los materiales. Este es un rollo de 35 milímetros, positivo compuesto, con 941 pies y una pegadura, ¿no? Y estas son una de las imágenes. No solo teníamos el negativo de imagen, la copia compuesta, sino también la copia de trabajo, que fue con la que hicieron la edición, que todo el material antes, cuando las películas y los documentales se hacían en fílmico, lo que se hacía después de filmar era hacer una copia en positivo de todo el negativo, para que el editor pudiera editar a partir de la imagen del positivo, y se le llamaba copia de trabajo. Cuando tenía una versión de la edición, hacía con los materiales, era con el positivo, y todavía no tenía el sonido incluido. Entonces era una copia de trabajo del documental sin sonido. Y como ven, ya estaba virada el magenta, ya se habían perdido varios tonos. Entonces pues pensamos que iba a ser complicado la restauración con el color, pero según la información de la literatura especializada, el material que más rápido pierde color son los negativos, son los positivos, son la imagen en positivo, porque los negativos, al parecer, mantienen una mejor calidad de color con el paso del tiempo, y no les pasa esto tan rápido. Bueno, ya pasaron 60 años,
Y otra, esta es una captura, una fotograma del negativo de la imagen del documental. Y también otra de las características que tenían estos materiales fue que cuando los abrimos, que las latas, parecía que no se habían abierto en décadas. Entonces, una de los problemas que tenía la película es el llamado síndrome de vinagre, que cuando tienes una película con síndrome de vinagre, huele a vinagre, porque el acetato del que está hecha la película ya se ha descompuesto y empieza a haber una reacción autocatalítica en donde eventualmente la película se volverá chiclosa, perderá condiciones mecánicas, los colores se perderán y va a ser prácticamente imposible proyectarlo o incluso digitalizarlo. Che Sorajo.